Eh, hola, Ay, buenos para que días. hacerlo otra vez y ya está. Hola, buenos días. Bienvenidos a la clase de 19 de programación de entornos móviles. ¿Falta alguien? No, hemos venido todos. Estupendo. Ok. Pues nada, genial. Vale, nos quedamos con un poco, vamos a repasar un poquillo de otro día, 5 minutitos, y decir que he subido dos cosas más. La tercera y la cuarta parte de Angular. Angular pone uno, no sé por qué, pero en realidad no, es del 2 en adelante, no sé por qué pongo desde. Bueno, recuerdo que empezamos a ver esto, la estructura, que le llamábamos scaffolding y tal, ¿no? A veces estaba un poco a confusión, porque decíamos que scaffolding es la técnica mediante la cual, a través de archivos de configuración, puedes hacer que una aplicación sea o sepa cómo crear los objetos y cómo crear la aplicación ella sola, ¿no? Dijimos que se basaba en un principio de inversión de control. De forma que en realidad tú no programas como normalmente se hace, creando tú la estructura, sino que la estructura ya está creada, tiene sus ciclos de vida y lo único que te dejan es mediante un tipo de colbas que ellos llaman hooks, como el garfio, hook, pues mediante eso tú puedes programar dejando ahí en concreto el software que tú quieres o el código que tú quieres poner, ¿de acuerdo? Y entonces ellos tienen varias cosas, varios elementos con los que tú puedes programar. Y decíamos que el primero de ellos establecía la dualidad HTML-TypeScript, por aquí, ¿de acuerdo? Y eso ellos le llamaban componente. Era algo que asociaba un HTML a un archivo con código. Y decíamos, vale, creo que lo entiendo. Eh, y decía, vale, esto además tiene un decorador, ¿vale? Aquí ponemos decorador component y eso significaba que el objeto que lo iban a crear ellos obviamente, eh, iba a tener iba a seguir el patrón de diseño del decorador, que quería decir que le ibas a ampliar la funcionalidad o incluso, dependiendo de cómo fuese, le ibas a cambiar la funcionalidad. En este caso lo normal es que se la amplíen. Entonces, cuando evidentemente todo esto que tú creas son componentes, ¿vale? Es decir, nosotros creamos el otro día, creo que el app component, que lo crea él solo ya directamente, y el 2 component, ¿de acuerdo? Que como veis sigue siendo un componente, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, tiene otro nombre, pero la historia es precisamente que cuando ellos crean el componente, le añaden la funcionalidad que tú quieras o que tú quieras añadirle gracias a ese decorador, gracias a que esto se comporta como un decorador, ¿no? Tiene ese patrón de diseño. Por ejemplo, veíamos que cuando uno define el componente, tiene que definir las cosas con las cuales se va a comunicar con el HTML. Y decíamos, bueno, pues tenemos que definir su tag, es decir, cómo este componente se puede expresar en otro HTML, y luego el archivo de datos o el archivo HTML y el archivo de estilo o CSS. Y luego, por supuesto, luego dentro de aquí, pues ya era una clase normal de TypeScript, con lo cual podía hacer lo mismo que hacemos con otras cosas. Y entonces decíamos, ¿y cómo puede hacerse? Bueno, pues en principio, porque los nombres de las propiedades, es lo primero que aprendimos el otro día, los nombres de las variables podían utilizarse tal cual en el HTML, solamente teniendo en cuenta que lo pusimos por aquí, a ver si aquí es más sencillo, ¿no? Lo pusimos por aquí en alguna cosa, por aquí, vale, sí, si lo encuentro, qué pesado esto. Welcome to tal, no sé qué, no sé cuánto, aquí. Vale, podíamos utilizar las propiedades que hubiera en el archivo de TypeScript solamente con poner la propiedad entre unas dobles llaves, que era una especie de sondeo, ¿vale? Eh, la forma en la que podíamos ejecutar, ¿no? Veíamos, por ejemplo, que si creábamos otro componente en cualquier sitio y tal, pues ese componente también tenía lo que llamábamos el selector, o ese nombre con el que podíamos intentar llamarlo. Y que luego podíamos utilizarlo, podíamos poner, por ejemplo, como aquí, app2, y entonces estábamos utilizando el HTML concreto. Claro, evidentemente no solamente estábamos utilizando el HTML concreto del 2, sino que aquí, pues en el 2component.html, uno podía poner propiedades que estuviesen dentro del 2component.ts.
¿de acuerdo? De esa forma podemos dividir el trabajo en otros trabajos, ¿no? Os comenté que esto pues, se utilizaba luego mucho con los como componentes y subcomponentes para una programación ya completa en Angular, pero que nosotros esto no lo íbamos a hacer porque digamos que nosotros solamente damos una iniciación en Angular, no podemos profundizar hoy. Sabéis que este módulo tiene pocas horas y necesitamos hacer guión. Bueno, y eso es un poco lo que dijimos el otro día. ¿Alguna duda con esto? No. Perfecto. No. Bueno, pues vamos a ir con la otra parte de hoy. Sí, con otra parte de hoy he creado un proyecto que le he llamado Módulos 2021 Prof. Esto lo podéis llamar como queráis, ¿vale? Bueno, pues es la típica que tiene pues un HTML no demasiado complicado y un component que le he puesto un título por ponerle algo, ¿de acuerdo? Pero claro, lo que yo quería es que fuese sencilla, es decir, lo que he hecho ha sido que he creado una y luego le he borrado todo lo que tiene para que se quede mucho más sencilla, ¿vale? Para que vayamos al meollo de lo que queremos dar y no todo esto. No sé si están peleando. No sé si habrá algún fallo porque esto lo está borrando y como que no le gusta mucho que lo borre. José, yo tenía una pequeña duda. Sí. Es que esto de Angular, exactamente que, en plan, un lenguaje de programación no es porque es como un acceso, ¿no? Que te da para programar tú por componente, ¿no? Es que no sé exactamente Angular qué es como tal. Un framework, ¿no? Es un framework, ¿eh? Es cuando eh, antes no existía, digamos que JavaScript ha tenido épocas mejores y peores, ¿no? Entonces, en momentos determinados, pues era muy difícil o no había cosas en JavaScript. Y entonces salieron pues, framework que mediante librerías pues eran capaces de hacer utilidades que no eran capaces de hacer JavaScript. Eso es un poco todo. Es un conjunto de herramientas, ¿no, José? Sí, claro, un framework marco de trabajo, un conjunto de herramientas que te ayudan a crear una solución completa real. Vale, o sea que es como TypeScript, por ejemplo, que TypeScript lo que hace es englobar JavaScript con unas cuantas funcionalidades más. Sí, pero no. O sea, TypeScript es un lenguaje, ¿de acuerdo? La diferencia entre un lenguaje y un framework es que el lenguaje podemos decir que es por las reglas sintácticas y que te establece y los paradigmas que cumple, pero luego cuando uno tiene un framework lo que tiene son funcionalidades, es decir, basándote en un lenguaje el que sea, pues tú has creado pues, bibliotecas que te permiten mayor funcionalidad, como decíamos por ejemplo Java es un lenguaje que si soy orientado a objetos, que si tengo tal, que si tengo cual, todas las características de Java. Pero luego el JDK, ¿vale? Que es también, claro, evidentemente también es un framework, ¿no? Porque bueno, un conjunto de soluciones, pues tú tienes que, por ejemplo, eso dice, vale, pues yo voy a crear una cosa que se llama colecciones, ¿de acuerdo? Y no sé si me explico. Y claro, tú ahora utilizas las colecciones, ¿vale? Y eso no es Java, eso, bueno, forma parte de Java, claro, pero no del lenguaje Java, sino del framework de Java. ¿Se entiende? Vale, Angular vale. es como JS para, digo, como jQuery para JS. Sí, son parecidos, sí. Son cosas, hay más y tal, pero sí, sí. Digamos que eso tiene funcionalidades concretas que te permite la programación sencilla y global, un poco incluso pasando por encima de JavaScript, ¿no? Que es también algo que la gente puede estar empezando a utilizar. Vale. ¿Vale? Ese es un poco el tema. Bueno, pues si ya lo habéis visto, vamos a la siguiente parte. Si no tenéis ninguna pregunta más, si tenéis una pregunta más. No, nada. Gracias. Perfecto. Bueno, pues nada, entonces tenemos esto, que como veis es lo más sencillo del mundo. He quitado todo eso de los botones, los accesos, que si soy Angular, que sea, para quedar la más sencilla posible, ¿no? Es un cartel de tipo H1 y ya está, ¿no? Bueno, porque lo que vamos a explicar hoy, la primera parte, si me da tiempo a explicarlo todo, en fin, voy a intentar ir un poquito más deprisa. Lo primero de todo son los módulos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir a la teoría y vamos a ver cómo funciona esto de los módulos y qué significa, ¿vale? Bueno, vale, como sabéis, necesitamos conectar todos los elementos, ¿no? Es decir, si vas a tener una serie de componentes, o ya veremos más adelante que también se pueden tener otro tipo de cosas que no sean componentes. Pero lo curioso es que ellos tienen que comunicarse, es decir, tienen que encontrarse, saber qué camino tienen que seguir para poder acceder de uno a otro. Y claro, cada uno tendrá sus propios ficheros, incluso su propia carpeta, ¿no?
Entonces, cómo se pueden encontrar? Pues evidentemente mediante importación y exportación. Pero claro, es que Angular necesita otra cosa y necesita un módulo. Ese módulo lo que hace es que le explica al propio Angular dónde puede encontrar cada cosa y de qué tipo es. Es decir, si por ejemplo estás diciendo que necesita componentes, bueno, pues le dices dónde están, cómo llegar a esos componentes, ¿no? Le dice que no sé qué cosa es un componente, le dice que no sé qué cosa es un servidor, ¿no? Una especie de módulo de servicio, ¿no? Algo que te da servicio, o datos, ¿no? Entonces, el módulo es necesario que lo tenga, ¿de acuerdo? Y a veces parece complejo porque sí que es una forma que tienen ellos de establecer, pues, por ejemplo, funcionalidades, ¿no? Muchas veces dicen, pues, por ejemplo, si yo tengo una aplicación lo suficientemente grande como para que, por ejemplo, tenga, pues, no sé, el control de usuarios, por ejemplo, por un lado, y por otro lado, control de pedidos y tal, pues lo que hacen es que suelen crear módulos uno para cada parte, y así separan un poco modularmente, separan pues las funcionalidades y es una forma de estructurar una, una, una aplicación cuando empieza a crecer, ¿vale? Entonces, decir eso, sobre todo que es un módulo es como un catálogo de componentes y de elementos de elementos de Angular, ¿no? Y la cosa es que se utilizan de forma jerárquica, es decir, uno puede decir que de un módulo, pues de un módulo parten otros módulos, de forma que, digamos, estructura jerárquicamente cómo tiene que encontrar o cómo tiene que buscar los módulos. Ya veremos porque esa estructura jerárquica lo que permite es que, como hemos dicho, si una funcionalidad, por ejemplo, de pedidos, no tiene que acceder a otras funcionalidades, como por ejemplo, no lo sé, clientes, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues si ese es el caso, entonces cada una tiene que estar en su nivel de módulos, en su nivel jerárquico, que le permita acceder solamente a aquellas cosas que necesita, ¿no? Y que no le permita acceder a otras que no necesita, ¿vale? Utiliza el @ngModule, que es otro decorador, ¿vale? Y que declarará una serie de metadatos para que nosotros podamos acceder y nosotros no, para que Angular pueda acceder, ¿vale? Digamos que va a contar con 5 cosas, aunque una de ellas solamente se ve en un sitio, ¿no? La primera de ellas sería declarations, ¿vale? Declarations va a ser un array y en este array uno va a declarar los componentes. Pone aquí que directivas y pipes, sí, también, ¿de acuerdo? Pero en principio para nosotros solamente componentes, ¿vale? Es decir, si tú quieres que un componente sea usado por otros componentes, pues tienes que declararlo en el módulo que jerárquicamente le convenga, ¿vale? Sports es porque tú tienes que declararlo, pero además tienes que exportarlo para que otros templates, es decir, otros templates de HTML, ¿vale? Sean capaces de acceder a otros componentes, ¿vale? Es decir, no solamente lo declaras para ese nivel, sino que lo exportas a otros niveles. Luego, imports es cuando un módulo necesita de otros módulos. Es decir, cuando yo quiero que un módulo reconozca o conozca a otro módulo, lo tengo que meter aquí en imports, ¿vale? Y entonces, como dice aquí, pues esas clases, digamos que estén exportadas en esos módulos, pues van a poder ser utilizadas por templates o por template, por HTML de ese módulo, ¿no? Que estén aquí, ¿no? Que estén declaradas en este sitio. Luego los providers, que se parecen mucho a los componentes, pero no tienen la parte de HTML, eso ya lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Y digamos que lo que hacen es que te dan datos, no sé, datos, ¿vale? Datos que no tienen una parte HTML. Y finalmente el Bootstrap, que como sabéis esto es la forma de arranque, ¿no? Cómo arranca la aplicación. Entonces lo que define es cuál es el sitio del cual arranca, ¿vale? Y solamente se utiliza en un root, ahora lo veremos, en un módulo, perdón. Vale, para generar un módulo vamos a hacer ngg module y el nombre, ¿vale? Y luego los componentes que se generan se registran en el catálogo superior más cercano, ¿vale? Porque vamos a establecer una jerarquía, ¿de acuerdo? Y vamos a poner en un módulo, vamos a poner otros módulos y así, ¿vale? Vamos a explicarlo un poquillo para que, para que lo veamos un poco. De acuerdo, mira, por ejemplo, aquí tenemos el app-module.ts. Este sería un poco, no hay otro, es decir, este es el primer module que tenéis, por lo tanto, este sería en la jerarquía el que está más arriba. Este es el que conoce a todo el mundo.
Vale, vamos a tener primero app component, evidentemente porque es el componente asociado a ese módulo. Y aquí lo declara. ¿Vale? Eso quiere decir que en ese nivel se reconoce. Y necesitamos utilizar ciertas cosas, como por ejemplo módulos de browser, que son para, digamos que es para que uno pueda utilizar HTML con esto. Y luego el app routing module, que sirve para poder hacer que una página se llame desde otra, desde un componente o desde un punto de HTML se pueda llamar a otro, ¿vale? Y como veis, en este caso sí existe un bootstrap, ¿de acuerdo? Y donde lo que se pone es declarar cuál es el componente de entrada, es decir, cuando dices bootstrap estás diciendo desde dónde arranca la aplicación y estás diciendo que sea desde el app component, que en nuestro caso, como sabemos, pues es este de aquí, ¿vale? Este que tiene pues, este HTML, en fin, ya lo sabéis. Vale, la cosa es que si ahora yo, por ejemplo, genero, voy a romper esto un poquillo para que vean que hay un ejemplo ahí. Vale, hay un ejemplo ahí, pero antes de hacer un ejemplo quiero que veáis cómo funciona esto y luego cómo borrar, porque da bastante problemas borrando. Por ejemplo, si yo genero un componente y digo que se llame, por ejemplo, 2, ¿vale? Lo que va a hacer es, fijaros, crea los 4 archivos que yo decía el otro día, o sea, HTML, spec, TS y CSS, pero también actualiza el appmodule.ts, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace que aparezca aquí, ¿veis? 2 componentes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues como este componente HTML que está aquí se tiene que asociar a la política de importación y exportación de este app module, ¿de acuerdo? Pues entonces lo que va a conseguir con eso es que tú digas, vale, pues entonces yo aquí puedo acceder al app2, ¿de acuerdo? Pero puede hacerlo, si os dais cuenta aquí no hay nada, no sé si lo veis, que no hay nada, o sea, me explico. El app2 no aparece aquí, ¿verdad? No sé si lo veis aquí, el app component 2 no lo veis, ¿no? No. De acuerdo. Y aquí no se hacen importaciones. ¿Lo veis, no? Aquí no hay importaciones de ningún tipo. ¿Lo veis? Sí, lo vemos. Claro. Entonces, ¿cómo sabe que existe la app2? A través de la etiqueta, dijimos. Claro, No sí, era- claro, pero ¿cómo sabe cómo llegar a esa etiqueta? De la jerarquía de módulos, ¿no? De aquí, no de módulo. ¿vale? Aquí. Porque aquí, en el app module, ¿de acuerdo? Tanto del mismo nivel, o, bueno, claro, el 2 está un nivel por debajo, pero digamos que todos tienen un único módulo ahora mismo, que sería appmodule.ts. Entonces, como este 2 component está aquí declarado, este HTML sabe llegar a él. Si yo quitara esta declaración de aquí, ¿vale? Este ya diría, pues no sé qué es. ¿Lo veis? Sí, que esa jerarquía es la general y es la que conoce a todo de momento. Sí, claro, de momento como que digamos que no hay ninguna jerarquía, solamente hay un archivo de componentes, Sí. ¿de acuerdo? Y claro, todos los elementos de todo el árbol jerárquico, porque esto es de lo que se trata, ¿no? Ahora mismo podemos decir, no, yo solamente tengo un par de componentes y tal, pero a lo mejor aquí tienes muchos más, porque a lo mejor la aplicación es más complicada, ¿no? Y entonces, en ese caso, tú dices, bueno, si es muy complicada, a lo mejor el app module va a ser muy complicado, ¿de acuerdo? Y no necesitamos tanto. Pero bueno, lo que primero que quería es que se entendiese por qué hay que poner un módulo y por qué se escribe aquí lo del componente. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí. Sí. De acuerdo. Vale, sobre todo eso, ¿no? Fijaros que si lo quitáis, desaparece de aquí, ¿vale? Por supuesto, no sé si el 2 pone, supongo que será 2 works. Sí, siempre podéis probarlo. El NGSerf es un poquito delicadito con el tema este de que borres cosas, ¿vale? O sea, es muy probable que no sea capaz de... Porque claro, sabéis que cuando yo pongo NGSerf, esto se queda en modo de observación y en principio todos los cambios que yo escriba los podría fácilmente actualizar aquí. Pero hay veces que le cuesta, ¿vale? Hay veces, ¿veis aquí no aparece? Hay veces que le cuesta, ¿de acuerdo? Hay veces en que vais a hacer un cambio, sobre todo en módulos, y aquí va a salir un error, y el error no se va a quitar hasta que no volváis a hacer en Giselle, ¿vale? Son cosas que le pasan. Entonces hay que tener cuidado con eso. Vale, bueno, pues básicamente esto sería, por lo tanto, cuando uno pone en el módulo a medida que va creando componentes, se van añadiendo aquí, si no hay nada, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eso es un poco lo que va a pasar.
vamos a crear una carpeta aquí y vamos a empezar a complicar esto un poco. No sé, ¿tenéis alguien abierto el micrófono? Y suenan cosas como... Me han dicho que estáis todo el día bebiendo Red Bull y esas cosas. O sea, vamos haciendo las cosas a la vez que tú, te miramos y después lo pasas. A ver, pues no estaría mal que fuerais generando vosotros ya, mientras que yo explico esto un poco, que fuerais generando un proyecto limpio, ¿vale? Como lo dijimos el otro día, ¿vale? Con CSS para que no se complique mucho. Vale. Bueno, como dice ahí, tenemos que pensar en la aplicación con una jerarquía de carpetas que se define por el árbol. Y en cada nodo se van a reconocer los módulos y componentes que se hayan declarado hacia abajo. Para que un componente o módulo pueda reconocer a otro, debe estar reconocido en el árbol y se debe establecer un camino desde un nodo al siguiente. Es decir, dos componentes en dos nodos de diferente nivel se pueden comunicar si son declarados en el módulo hallado en el nodo común de la jerarquía. Bueno, yo creo que igual esto puede parecer un poquito complicado, pero no tanto, ¿vale? Vamos a intentar verlo. Primero vamos a ver el ejemplo este, a ver si soy capaz de abrir otra ventana, pero en mi lado. Y voy a abrir ese que me dice. Podéis ir creando uno porque vaya a tardar un ratito hasta que no se abre. Vale, yo no sé si esto viene también explicado aquí ya o todavía no. Vale, voy a intentar antes de hacer eso. Vale, vamos a ir creando cosas. Vale, bueno, vamos a intentar, pues. A ver, es que aquí me faltan cosas. No sé si será este el que tenía que haber cogido, bueno, da igual. Vale, nos quedamos aquí. Estamos en módulo 20 en mi archivo, ¿no? No sé dónde estoy, supongo que ahí estaría en src, está aquí, vale. Voy a meterme dentro de src y voy a ver que tengo, bueno, app, cd app, para ir viendo lo que quiero hacer. Vale, aquí tenemos el componente y tenemos la carpeta 2 también ahí, vale. Vamos a hacer la carpeta funcionalidad 1, por ejemplo, ¿vale? Pero, joder, voy a poner la carpeta. De acuerdo, bueno, también podéis haber venido aquí y haberlo hecho vosotros, ¿vale? O sea, venís aquí y decís, pues, nueva carpeta, funcionalidad 2, ¿vale? O sea, que no sé por qué me ha dado por utilizar eso. De acuerdo, vale, voy a ponerme ahora aquí y voy a decir, por ejemplo, que voy a crear ngg module. Creo que si se pone solo m, se funciona. Y vamos a probarlo. Y vamos a decir que la funcionalidad 2 se llama, pues, primera. Porque lo vamos a hacer desde donde estamos, lo vamos a hacer en funcionalidad 1. De acuerdo, y me la ha creado, ¿vale? Aquí tendréis en funcionalidad 1, primera, que como veis, bueno, está vacía, no tiene nada, ¿vale? Entonces, una vez que estoy ahí, voy a crear ahora un componente. Voy a decir, bueno, pero voy a probar con C. Creo que en C creaba otra cosa, pero en fin, ahora no. Y a este le voy a llamar, pues, 1. Pero bueno, no 1, sino punto barra funcionalidad 1. Y ahora le voy a llamar 1. Espero que no nos liemos. Vamos a ver, llamamos a animar componente 1. Compo 1. Vale, y vemos cómo se crea. Perfecto. Bueno, vale, me ha creado ahí donde no.
Vale. Bueno, me lo había quedado dentro de una carpeta y por eso lo que me ha hecho la app module es crearlo aquí, ¿vale? Que como veis aquí está compo1 component, ¿de acuerdo? O sea que lo lleva todo al raíz, ¿no? Pero lo que te dicen es que se puede hacer de una forma en que no vaya al raíz. Es decir, tú puedes decir, por ejemplo, no, funcionalidad 1, voy a ponerlo aquí en primera module, ¿vale? Entonces, voy a declarar funcionalidad 1, me parece, ¿no? Si no encuentro. Compo 1, ¿vale? Entonces lo pones en el... Así lo pones. Compo 1, lo pones aquí, en primera module. Y dice, voy a declarar aquí compo 1, component, ¿vale? Hay uno que funciona bien y otro que funciona peor, ¿vale? Entonces, bueno, este funciona bien los dos, ¿vale? Bueno, aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí declarado, compo 1, component, ¿vale? Claro, lo que quiere decir es que si yo lo tenía, por ejemplo, en el 1, ¿no? En el app component HTML, yo tenía aquí el 2 y se supone que yo también puedo poner ahora el app compo 1. Claro, puedo poner app compo 1 porque está declarado en el app module, que es el de más arriba, ¿no? Pero, y aquí es donde vamos a hacer el tema de la jerarquía. Si yo lo quito de aquí como declaración de componente, ¿de acuerdo? Lo quito, no lo quiero, fuera, no lo quiero. Lo que pasa es que entonces el HTML no lo reconoce, ¿de acuerdo? Pero porque todavía no he establecido la jerarquía. Para establecer una jerarquía tengo que conectar el app module TS de primera module TS. ¿Vale? Entonces me vengo aquí y digo, vale, voy a importar, y aquí es donde pongo el compo 1, no, pero se llama primera, el primera module, ¿de acuerdo? Vale, primera module, perfecto. Perfecto. Y como veis, sigue sin reconocerse, ¿vale? Bueno, era normal, porque si todo funciona como debería, nosotros necesitamos aquí exportarlo, según dice. Es decir, creas esos exports y dices que vas a exportar el compo 1 component. ¿De acuerdo? Entonces, al exportarlo, ya sí que puede ser utilizado hacia arriba. Y como veis, ya aquí sí lo reconoce. No sé si se va entendiendo. No sé, podrías poner el archivo en el que estaba. ¿Cuál? ¿Está en tanto? ¿Has hecho el export? ¿Dónde he puesto el export? Sí, esto era en primera module, ¿vale? Lo que estaba diciendo es que este compo 1 component, sin el export, de hecho lo voy a quitar primero, ¿vale? Lo voy a quitar para que lo veáis. Si yo quito el export de aquí y no me falla nada, lo que me falla es que no se reconoce el app compo 1. Lo veis, ¿no? No se reconoce, en principio, porque en el app module este, digamos, no está declarado. Está primera module, ¿vale? Que es el módulo este, sí. Pero claro, es que aquí no está declarado compo 1 component, pero no está exportado. ¿De acuerdo? Por eso no lo reconoce, porque, digamos, en la jerarquía, el app component .html está por debajo, por encima del primer module. ¿Vale? Porque el primer module está dentro de otra carpeta, como podéis ver aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no lo reconoce. ¿Se entiende eso? Sí. Si yo aquí en funcionalidad zoom, que hice el compo 1, hago ahora el compo 2, el componente compo 2, ¿vale? Tiene que aparecer aquí justo donde al lado, ¿no? Acordaos que en primera module yo tengo el compo 1 y ahora como si lo está viendo, veis que lo ha metido directamente en compo 2 component. Lo ha metido aquí directamente en declaraciones. Decidme que sí. Sí. ¿Vale? Fijaros que este es primera module, porque lo que ha hecho Angular ha dicho cuál es el módulo más cercano que tengo en esta línea de carpeta. ¿De acuerdo? Porque claro, si esto es jerárquico, primero está la carpeta app y en un nivel más abajo está funcionalidad 1. ¿De acuerdo? Pero en la carpeta app está app module y en la carpeta funcionalidad 1 está primera module. Como compo 2 está creado en esta carpeta, pues entonces lo mete dentro de primera module.
pero no aparece en primera module, dos components. Vale, ese no aparece aquí, ¿de acuerdo? Podrá acceder a él, establece la jerarquía y funciona, pues porque en principio primera module tiene todos los... Tiene esto, ¿no? Tiene las que son necesarias. Entonces, José, dime. y para que funcionara, tendrías que exportarlo aquí ahora mismo para que funcionara Claro. en el jerárquico. Claro, lo que yo digo es que, por ejemplo, yo tengo aquí el compo 1, ¿de acuerdo? Que el compo 1 component, el compo 1 tiene una etiqueta app compo 1. Yo lo que digo es que en el compo 2, en el HTML, yo puedo poner aquí app y como veis aparece compo 2, ¿de acuerdo? Sin problema. ¿Por qué aparece compo 2? Pues claramente, pues porque está declarado en su módulo. ¿Se pilla? Sí, sí, sí. De acuerdo. Si yo ahora quisiera que saliese, o sea, si yo dijera, es que quiero que en app, en la grande, en app component, aquí, aparezca app component 1. App component 1, pero como veis no aparece, ¿de acuerdo? Es como si dijera, es que no sé dónde está, no sé dónde está, porque en la jerarquía de módulos no hay forma de encontrarlo. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es decir, sí, lo que pasa es que no lo he exportado, ¿de acuerdo? Y si tú exportas el compo 1, quiere decir que alguien que esté más arriba sí lo puede encontrar. A ver, vamos a ver ahora aquí en app.html y veis como ahora si pongo esto, app compo 1, ¿veis? Ya aparece. ¿Se entiende? Si compo 2 tiene que decir, compo 2 dice, que he puesto la, pero voy a funcionar igual, o sea, la he puesto dentro de sí mismo, mal rollo, app compo 1, yo quería poner compo 2. Bueno, pues como veis, siempre pone compo 2 works y tal. Bueno, ahora va a ser un poco lioso, vamos a intentar ver lo que hace. El HTML, voy a quitar esta app2, porque si no nos vamos a ir. Vamos a hacer que diga, soy la app1, luego dirá app compo 1, y la app compo 1 debería decir, vale, la app compo 1 debería decir app compo 2, vale, que es que no me había liado, y la app compo 2 no debería decir nada, no esto, ¿de acuerdo? Entonces, si esto funciona, que ahora lo veremos, pues tendríamos app module que escribe soy la app root, luego app compo 1 que llamaría y diría app compo 1. .html diría compo1 works, pero luego llamaría a compo2 y compo2 debería decir compo2 works. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. De acuerdo. Vale, vamos a crearla. Y bueno, lo que se supone, claro, al no entenderla no necesita cargarla. Es lo que se supone que hace, que es lo bueno que tiene esto, ¿de acuerdo? Estableces una jerarquía y tú no tienes que cargar todo al principio en app.module.ts, sino que lo vas dividiendo dependiendo de cómo ellos quieran o como tú quieras, pero dependiendo de cómo tú quieras, ¿vale? Bueno, a ver si la arrancamos. Como veis aparece, esta sería la app root que llama a compo 1 que a su vez llama a compo 2. ¿Lo veis? Sí. Pero, claro, Y en la jerarquía, sí. y en la jerarquía de inspeccionar también saldría así, ¿Cuál que son es? como etiquetas normales. ¿Cuál es el, no, ¿cómo? ¿Qué? En botón derecho inspect, donde En el ves navegador, en el navegador. Ahí. Ahí, botón derecho inspect. Que si sale en plan la jerarquía como si fueran etiquetas normales. Sí, bueno, ya, sí. Espérate, si no tiene elements, ¿no? Tienes app root tiene app compo 1, que tiene bloques tal, y app compo 2 dentro de... Sí, claro. Esto, claro, esto es el despliegue que ellos hacen, ¿vale? Ellos crean un HTML, que es lo que llega aquí, y esto lo crean ellos, vamos. Vamos, lo crea Angular, quiero decir, cuando lo está cargando. Bueno, se ha entendido porque esto a grandes rasgos es lo que es, ¿vale? No es más. Hay por aquí un ejercicio que estaría bien que lo hicieseis en la teoría, ¿vale? Donde se dice que tenemos, a ver, estos componentes,
¿vale? App que va a llamar a tercero, tercero que va a llamar a uno que se llama asolado, tercero llama a fondo, fondo también llama a uno que se llama asolado, y fondo llama a prim. Ya sabéis que cada uno tiene que decir app works, tercero works, fondo works, no tiene que decir más, ¿vale? Solamente es para que veáis el camino, ¿no? Y luego lo que sí se os dice es que creéis estas dos jerarquías, estas cuadradas son de módulos, ¿vale? Con lo cual tendréis que cargar primero esto sería el raíz, ¿no? El app root, el app module, el app root module, bueno, el app module, quiero decir, ¿vale? Y entonces creáis un componente que es tercero. Luego creáis dentro de ahí dos carpetas diferentes, una que se llama cosica y otra que se llama redefine. Así es como se llaman las carpetas. Y dentro de cada carpeta tenéis que declarar un módulo. Aquí el módulo cosica en esa carpeta y aquí el módulo redefine en esta otra carpeta. Y tenéis que coger estos componentes de aquí y conseguir que se llamen así, pero como se están llamando, ¿de acuerdo? Es decir, que no me acuerdo cuál de ellos se llamaba otro, creo que era Primo quien utilizaba asolado, ¿de acuerdo? Entonces, como así en principio esta flecha no existiría, ¿de acuerdo? Pues tenéis que hacer lo posible para que desde Primo se pueda acceder a asolado, ¿de acuerdo? Y este es el ejercicio un poco que os pide. Pero cosica contiene a redefine, ¿ok? No, esto es que lo llama, ¿vale? Estos son las llamadas. Quiero decir que, por ejemplo, tú en Primo puedes poner asolado, app asolado, ¿de acuerdo? Sí. Y lo va a reconocer a pesar de que está en otra carpeta, porque claro, estos son también, hay que hacer una carpeta por cada uno, es decir, una carpeta principal donde va tercero, el componente tercero, la carpeta cosica y la carpeta redefine. Dentro de la carpeta redefine tenéis que crear el módulo redefine y el componente asolado, ¿vale? Es un poco la jerarquía. Lo único que dice aquí es que luego yo establezco llamadas, es decir, por ejemplo, desde appmod yo puedo ver tercero, puedo ver cosica y puedo ver redefine, porque vais a crearlo en las declaraciones en las importaciones del app module, ¿vale? Y luego vais a ver, por ejemplo, que si Primo quiere llamar a fondo, pues no tiene problema porque está en el mismo sitio, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa si Primo quiere llamar a asolado? Pues aquí es donde está esta flecha, ¿de acuerdo? Que lo que hace esta flecha no es que esté en esa jerarquía, sino que cosica lo vamos a hacer para que pueda acceder al módulo de redefine y poder acceder al componente asolado para que esté dentro de Primo. Vale, o sea que dentro de cosica, en la carpeta el declaration le tienes que meter el módulo asolado. Sí, en plan, claro. La capacidad de acceder a asolado, aunque esté en otra carpeta con otro módulo diferente, ¿de acuerdo? Entonces, claro, quiero que sepáis cómo lo hacéis, cómo se hace un poquito esto, ¿vale? Y el viernes que tenemos más tiempo, pues lo intentamos redefinir todo, ¿vale? Vale. Perfecto. Vale. Y bueno, yo qué sé, pues leerlo porque, bueno, escriben y tal cosas sobre el tema este de los módulos y tal. Yo digo que, a ver, esto nosotros tampoco es que lo vayamos a utilizar luego mucho, pero como parece que es un tema muy importante para la gente de Angular, pues yo quería que vosotros también lo conocierais un poco. ¿De acuerdo? Básicamente, pues esas 4 cosas que aparecen. Luego ya veremos que nosotros igual sí, ya cuando empecemos a trabajar con provider, y eso ya sí que nos interesará más, ¿no? Pero yo quería que esta fuera una primera introducción al módulo para luego nosotros ya hacer las cosas, bueno, de otra forma, ¿vale? Bien, pues ese es el tema que vamos a ver hoy, el primero. Y el segundo es cómo funciona la interacción entre bloques, que esto es como otra cosa igual de divertida que la anterior. A ver, esta que la borre. Vale, bueno. Ahora lo que vamos a hacer es interactuar, es decir, ya sabemos cómo declarar los componentes, cómo ponerlos, cómo hacer que más o menos sean todos visibles, dependiendo de si nos interesa o no, ¿vale? Y entonces vamos con lo siguiente, que es, sabemos que tenemos 2 líneas de código, la HTML y la de TypeScript, ¿de acuerdo? Pero ambas líneas tienen que colaborar.
porque si no, pues no tendría ningún sentido. Entonces, lo primero que hemos visto es que había una expresión de interpolación que se le llama, que era cuando llevaba doble llave. Entonces, cuando tú entre doble llaves pones, no sé quién tiene encendido el micrófono y se está rozando contra el micrófono o algo así. No quiero pensar mal. Mutearos. Vale, entonces, expresión, en este caso, lo que veis aquí como expresión, debería ser algo que estuviera especificado en TypeScript. En la parte de TypeScript del componente, ¿de acuerdo? Entonces, se evalúan y se presentan en HTML, ¿de acuerdo? Cuando se produzca un cambio de ese valor, entonces se supone que se actualiza el HTML. Es una cosa algo que hace el propio Angular, ¿vale? Y los cambios en variables, bueno, pues se producen en TypeScript como siempre, ¿de acuerdo? Dice que esta no se tiene que utilizar mucho. Yo tampoco tengo claro que a mí me parece que eso está bien, pero bueno, ya veremos otras porque más adelante se ve algo diferente. ¿De acuerdo? Hay aquí un pequeño, no sé si es que se me pasó o la puse aquí por algún motivo, donde explica el tema de getter and setter y cómo se hay que hacerlo en TypeScript. Creo que es un poco como lo expliqué en clase, ¿de acuerdo? Partiendo de una variable privada o de una propiedad privada y definiendo un guión bajo delante del nombre de la variable, luego uno puede poner getIsSet y utilizar ya el nombre sin el guión bajo, ¿de acuerdo? Para que la llamada pues ya sea como si fuese una variable normal. Yo he visto por ahí que hay gente que lo que quiere hacer es que se siga pareciendo a Java y ponga getVar y setVar, en este caso porque la variable se llama var, getVar y setVar. No lo sé. No estoy convencido de que sea eso lo que haya que hacer, ¿vale? Yo creo que hay que intentar seguir las normas de la comunidad. Y creo que las normas de la comunidad no son las de Java. Bueno, si utilizáis un plugin que creo que todo el mundo tenéis ya, que se llama TypeScript Toolbox, ¿de acuerdo? Te ayuda a crear los getter and setter, ¿vale? Pero como dice aquí, para eso las propiedades tienen que ser privadas y tienen que estar tipadas, ¿de acuerdo? Si no tienen tipo y private, parece ser que no es capaz de crearlas. Y otra cosa que podéis hacer, vale, dice que se usan con el nombre, que no se ponen paréntesis, pero también se pueden poner si queréis, ¿de acuerdo? Yo quiero decir la llamada del get y del set. Y para el set dice que se utiliza solo el nombre y se añade el valor con una operación de asignación, ¿vale? Eso es una cosa bastante curiosa. Vale, como dice aquí, por ejemplo, si queréis hacer un get, pues tenéis que poner valor y ya está. Bueno, es que en este caso dice, si la variable se llamase valor, entonces el getter asset se llamaría $valor. Por eso dice que si uso el get sería poner $valor, no como get valor que tendría unos paréntesis para indicar que es una función. Y si fuese el set valor, no habría que poner set valor entre paréntesis un valor, sino que habría que poner el nombre de la variable, que en este caso es $valor. Os recuerdo que eso es así porque aquí se le ha puesto el nombre de la variable que se le ha puesto es valor. Si el nombre de la variable hubiera sido _valor, entonces el nombre del set y del get hubiera sido solo valor, ¿de acuerdo? Y para hacer el set, en vez de decir entre paréntesis true, lo que se hace es que se le dice igual true, ¿de acuerdo? Pero claro, nosotros, aunque aquí parece que no se lleve mucho, luego lo vamos a hacer nosotros. Aquí se puede hacer a search igual que en Java. Lo que pasa es que igual lo tendremos que crear nosotros, porque no lo he encontrado, no encontré una forma de hacerlo aquí. Pero eso sí que me parece una buena costumbre que nos podemos traer de Java, ¿no? Lo de la programación por contrato. Vale, y en cuanto a los constructores también podéis hacerlo, pero como dice ahí, solo lo va a hacer de las propiedades privadas que no estén inicializadas. Y para evitar errores, primero deberíais crear el constructor y luego los getter and setter. No es que esté perfectamente hecho esto, ¿vale? Bueno, vamos a lo que nos interesa, que sería cómo hacer que los datos vayan y vengan desde el HTML al TypeScript y al revés, ¿de acuerdo? Entonces, como habíamos dicho, las llaves, las dobles llaves, la interpolación, sirve para escribir valores en HTML. Pero claro, nosotros también queremos recoger valores que el usuario escribe en el HTML y que llegan a los componentes, ¿no? Bueno, pues para eso usamos los corchetes y los paréntesis. Los corchetes suelen representar a propiedades y los paréntesis representan a eventos, ¿vale? Es decir, digamos que la parte del corchete sigue siendo información del TypeScript que va al HTML,
Pero está claro que las llaves ya sí que valen para perdón, los paréntesis sí que valen para lo contrario, ¿no? Para que ante eventos nosotros podamos recoger valores y llevarlos para otro sitio. Si se utiliza JavaScript, por ejemplo, normalmente la gente utiliza el document. Lo que sea, ¿no? Para acceder al DOM. Y es lo que no hace Angular. Por eso ahora hablan de utilizar más JavaScript y menos Angular. Bueno, en fin. No entremos en ese, nosotros no entremos ahí, ¿vale? Dentro de los corchetes nosotros deberíamos, para saber que estamos hablando de una propiedad, deberíamos escribir la palabra clave ngModel, ¿vale? Y entonces le estamos diciendo que es Angular el que se encarga de gestionar esa propiedad. Y después de escribir ngModel entre corchetes, escribimos el símbolo igual y después escribimos entre comillas doble normalmente, el nombre de la propiedad a la que está asociado en TypeScript. ¿De acuerdo? Si no se ponen comillas, no será una expresión evaluable, ¿de acuerdo? Tenéis que poner comillas, digo en el HTML. Y los paréntesis representan el evento. Entonces, el evento, en el caso de que haya un cambio de valor, se va a expresar con la palabra clave ngModelChange, que tenéis que escribir dentro de los paréntesis. Cuando una etiqueta de input normal, una input de HTML normal, ¿vale? Se produce un cambio, si está asociado a un ngModelChange, entonces va a ejecutar lo que tengamos asociado ahí. ¿De acuerdo? Normalmente dice que se iguala la propiedad utilizando el $event, ¿vale? El $event será el valor que haya escrito alguien en ese sitio, en la propiedad que estamos asociando al evento, ¿de acuerdo? Y normalmente pues se puede poner algo así, propiedad, entre comillas, propiedad, la que queráis cambiar, igual a $event, y aquí pues será el valor que haya escrito en esa caja, en ese input box, ¿vale? Y bueno, por supuesto puedo hacer cualquier cosa, no tengo por qué hacer propiedad igual a lo que sea, puedo llamar a un método que establezca cualquier comportamiento que queríamos, ¿vale? Dice aquí como cuando hacíamos un performance en Java, ¿vale? Es decir, o sea, si hacíais un on-click, bueno, pues aquí es lo mismo, ¿de acuerdo? Podemos poner clic y podemos poner otra cosa. Ahora veremos. Luego existe la posibilidad de hacer un doble binding. Un doble binding es cuando queremos que una variable, digamos, a medida que cambie en un sitio, sea cambiada en otro, ¿no? O sea, es como una continua llamada, una continua conexión de los datos. Y eso se le llama banana in a box. Y se dice que se le llama así porque para declararlo tenemos que poner los corchetes y dentro de los corchetes las llaves. Es como una banana dentro de una caja, en fin. Si te lo quieres creer, te lo crees. Y dentro de las paréntesis escribes ngModel, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso lo que va a pasar es que el valor se va a actualizar en otro sitio y aquí, ¿vale? En ambos lados. Es decir, lo que se va a escribir en lo que estás escribiendo es el valor que tome la llamada que hagas tú en el ngModel. Es lo que dice aquí. Si el evento, por ejemplo, que se trataría cuando hubiera un cambio en esa propiedad, queréis que se trate de forma diferente, ¿de acuerdo? Entonces sí que es necesario separar el doble binding y hacerlo por dos lados diferentes, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver esto un poco para ver de qué leches estoy hablando, porque habéis quedado un poquito así, ¿no? Vamos, no sé si os habréis ido incluso. No, estamos aquí, no hemos quedado así, como tú dices. Pero claro, mucho de golpe entonces. Perfectamente, sí, quería, porque claro, esto es un coñazo, si lo pones así, es muy sencillo, pero en el fondo como que lo complican mucho, y digo yo, ¿y para qué? ¿Para qué tanto? Si en el fondo esto se hace rapidito. A ver, vamos a ver dónde estamos ya. Vale, voy a irme a la carpeta, voy a crearlo allí y luego ya me voy. Vale, vamos a hacerlo aquí. Pero es que quiero que hagamos una nueva nosotros para explicar aquí lo que quiero explicar, ¿vale? Entonces, me vengo aquí y voy a crear ngNew y le voy a llamar, pues... Joder, no me acuerdo cómo le llamaba al otro. Interacción 2021 prof. Sí, sí.
Bueno, me tratará un poquito. Voy a abrir otra que la tengo por aquí. Vale. Mientras, para explicaros, no sé si esto lo tengo por aquí. Interacciones. Bueno, ahora cerraré esto y me meteré solo en el proyecto en el que estoy trabajando. Ya os digo que yo probé durante un tiempo, tendré que volver a probar porque funcionaba muy mal y no me gustaba nada el área de escritorio que esta gente tenía, pero no funcionaba bien, había mucho problema. Aunque luego prefiero que abráis una por cada. Mientras que se instala, os voy a explicar otra cosa. Si vosotros ya estáis utilizando también el WebStone, supongo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Vale, porque tiene muchas ventajas, ¿no? Si queréis trabajar con esto, se está abriendo en el otro lado. Espera un momentito, que ya sé que no es fácil. Total, un montón. Vale, bueno, pues si queréis, ahí está. Yo he puesto aquí uno, ya, no sé cuál era exactamente, el 1.2020 Prof, ¿vale? Que es un archivo de un proyecto de tipo Angular, ¿no? Bueno, lo que he cambiado ha sido que lo que cojo aquí creo que incluso lo reconoce él solo, pero bueno, por si acaso no, lo que he puesto ha sido directamente que se ejecute con Angular CLI Server, ¿de acuerdo? Él ha cogido de cualquier forma, fijaros que ha cogido también para hacer los tests, o sea, que los tests de end-to-end, o sea, que en el fondo él sabe un poco de lo que está hablando, ¿vale? No creo que le coja de sorpresa. Pero bueno, en cualquier caso tenéis ahí, pues sabéis que si lo ejecutáis como Angular CLI Server, pues le dais a clic y ya se ejecuta, ¿de acuerdo? Ya veremos cuando estemos trabajando un poquillo más, si queréis lo abrimos y depuramos, ¿vale? Pero de momento solamente quería explicaros eso, el CLI Server, cómo funciona. Bueno, y esto ya se ha creado, de acuerdo. Entonces, como ya se ha creado, vamos a abrirlo. Ay, por favor. Aquí. Interacciones que manto. Ahí. Vale. Espero que no me haya creado dos. No. De acuerdo, ven. Entonces, vamos al lío. Porque. No sé si es que abierto todo. Espera un momentito. Que no me. Vale. Un momentito solo. Me vengo aquí. Pam, pam. No sé por qué no lo he abierto antes. Y. Pins enlaces. De acuerdo, venga, vamos a empezar a ejecutar esto. De hecho, lo voy a poner ya a arrancar para que no haya ningún problema en Reset, porque estos cambios que voy a hacer ahora sí que los coge bastante bien. Entonces, me voy a ir a componente, voy a crear una serie de cosas en componente, ¿vale? Por ejemplo, en componente yo podría crear el título, está bien. Por ejemplo, un nombre, una variable, una propiedad nombre. De momento ni getter, ni setter, ni privates, ni nada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podría crear una fecha. Por ejemplo, podría crear mío, que esté vacío. Y, por ejemplo, puedo crear un método que se llame escribe y que escriba el título en la consola, ¿vale? Esto solamente como ejemplo. Y ahora lo vamos a conectar con el HTML. Vamos a ir viendo las diferentes cosas del HTML. Lo primero que tenemos que hacer con este HTML, por supuesto, es borrar todo. Para trabajar solamente con lo que nos interesa. Y ya he cerrado. Bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir el Chrome para ir viendo las diferentes cosas. Vale, esto está bien porque está vacío. Perfecto. Vale, ahora vamos a ir poniendo cosas aquí. Entonces, para poner cosas, lo primero que tenemos que saber es lo que hemos dicho siempre. Si uno dice, por ejemplo, que tienes la interpolación, como viene aquí, pues se va a escribir, ¿de acuerdo?
Y una interacción 2021 Prof, que es el título que yo le he puesto de aquí. ¿Vale? Si ahora yo quiero establecer otras cosas, por ejemplo, un input, ¿vale? Vamos a suponer que pongo, voy a crear un div diferente para que quede un poquito más separado el tema. Y una vez ahí, pues voy a poner aquí un comentario que diga el camino del Angular para esto. Entonces, el camino del Angular para escribir los componentes. Por ejemplo, podemos crear un input, ¿vale? Y claro, decimos, pero es que yo quiero que se escriba, que sea un poco lo que nos lleva, ¿no? Es que queremos que se escriba algo dentro de... ¿Qué te parece? Espera un momento, no sé qué, poder ver ahora aquí. Pues no sé por qué hacer error, no será por la versión. Ay, pues este error no voy a poder arreglarlo ahora. Este error no lo voy a poder arreglar ahora. Pues lo quedamos esto para el viernes, porque ahora mismo esto no funciona así. De voy a conocer a las 11, o sea que tenemos que acabar ya. De todas formas, ¿qué querías hacer con eso, José? ¿Qué tenía que salir? Sí, que saliese del input, saliese el valor de... El valor que tuviera del el título título. por defecto. ¿Él? El valor del título por defecto, ¿no? Claro, es que no sé por qué no sale, porque debería salir. Y eso no se lo tiene que asignar a Value ahí dentro. No, al principio no. Déjame que lo mire, a ver si ha habido un cambio y yo no lo tengo recogido y por eso no funciona, ¿vale? Es una tontería o hay que utilizar otra etiqueta que no sea input. ¿De acuerdo? Pero lo dicho, como son las 11, tampoco podemos seguir. ¿Vale? Así que, pues Pues nada, estamos listos. lo dicho, quedamos en que hagáis lo de los módulos y luego cuando tengamos hecho eso, pues vamos a ver qué tal el viernes, que ya tenemos más tiempo, pues ya hacemos esto totalmente, ya hacemos ejercicios y ya hacemos más cosas, ¿vale? Vale, José, si puedes pasar un WinRAR con lo que has hecho hoy. ¿Un qué? Un WinRAR. Sí, lo subiré al Git, Vale. ¿vale? No. Bueno, pues... Nada, todo- chicos, De acuerdo. hasta el viernes. ¿Otra cosa? Bueno, pues hasta el viernes. Venga. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Con-